Hola a todos y gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que sacudió la imagen pública de una leyenda del ciclismo y que generó titulares, rumores y debates encendidos. No hablaremos de victorias ni de maillots amarillos, sino de una crisis personal que puso en jaque todo lo que muchos creían intocable. Este es el inicio de un relato donde la fama, el silencio y las sospechas chocan de frente. Durante décadas, Miguel Indurain fue visto como el ejemplo perfecto del campeón discreto, disciplinado y casi impenetrable a los escándalos. 5 Tours de Francia consecutivos, una carrera construida sobre el esfuerzo y una vida privada que siempre pareció blindada ante la prensa. Precisamente por eso, cuando empezaron a circular versiones sobre una supuesta traición dentro de su matrimonio, el impacto fue inmediato y devastador. Nadie estaba preparado para asociar su nombre con palabras como engaño, ruptura o traición emocional. En cuestión de días, los foros, programas de televisión y columnas de opinión comenzaron a repetir la misma pregunta. ¿Qué estaba pasando realmente detrás de las paredes de una casa que siempre se creyó tranquila? Las informaciones eran confusas, algunas contradictorias, y muchas claramente infladas por el morbo. Lo único cierto es que el silencio del propio Indurain alimentó aún más la tormenta mediática. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para ayudarme a seguir creando contenido con rigor y profundidad. En este primer tramo de la historia es fundamental separar lo que está confirmado de lo que solo pertenece al terreno de la especulación. Porque cuando una figura tan respetada se ve envuelta en rumores, la línea entre verdad y exageración se vuelve peligrosamente difusa. Y es justo ahí donde comienza el verdadero drama, no en los titulares, sino en las consecuencias personales y públicas que llegan después. Aquí apenas hemos abierto la puerta. En la siguiente parte entraremos de lleno en su vida matrimonial, el contexto real de la relación y cómo surgieron estas versiones que cambiaron la percepción pública del campeón. Para entender por qué los rumores causaron tanto revuelo, es necesario mirar de cerca la vida matrimonial de Miguel Indurain, una faceta que siempre permaneció en segundo plano. Desde el inicio de su carrera, él eligió proteger su entorno familiar con un hermetismo casi absoluto, evitando entrevistas personales y apariciones públicas innecesarias. Su matrimonio fue presentado durante años como un refugio estable, alejado del ruido del éxito y de las tentaciones asociadas a la fama. Quienes convivieron con la pareja describían una relación discreta, marcada por rutinas simples y una fuerte preferencia por la vida privada. No había escándalos, no había declaraciones explosivas, y tampoco señales evidentes de conflictos expuestos ante la opinión pública. Justamente esa normalidad fue la que convirtió cualquier versión negativa en un detonante mediático de enorme proporción. Con el paso del tiempo y tras su retiro definitivo del ciclismo profesional, el equilibrio dentro del hogar comenzó a cambiar. La ausencia de la presión competitiva no significó necesariamente tranquilidad emocional. Como ocurre con muchos deportistas de élite, el fin de la carrera trajo consigo un reajuste profundo de roles, expectativas y silencios acumulados durante años. En ese contexto empezaron a surgir comentarios aislados, primero en círculos cercanos y luego en espacios mediáticos más amplios. No hablaban de hechos concretos, sino de distanciamiento, de frialdad y de una convivencia cada vez más marcada por la distancia emocional. Nada de eso era confirmable, pero bastó para que la prensa más sensacionalista comenzara a construir un relato lleno de insinuaciones. Lo que más llamó la atención fue la aparición de un nombre inesperado en medio de esas versiones. Un hombre ajeno al mundo del ciclismo, sin fama previa, cuya sola mención despertó una ola de especulación desproporcionada. Su identidad se convirtió en objeto de teorías,
precisamente porque no encajaba con el estereotipo que muchos esperaban. A falta de declaraciones oficiales, cada silencio fue interpretado como una confirmación implícita. Cada gesto público, cada ausencia, cada fotografía analizada al detalle parecía alimentar una narrativa que avanzaba sin frenos. Así, una vida privada cuidadosamente protegida durante décadas empezó a ser diseccionada sin pruebas sólidas, pero con enorme impacto social. Esta es la base sobre la que se construyó el escándalo. En la siguiente parte analizaremos cómo esas versiones llegaron a los grandes medios. ¿Qué se dijo realmente y qué elementos pueden considerarse hechos verificables frente a simples rumores? El salto definitivo de los rumores a los grandes medios marcó un punto de no retorno. Lo que hasta entonces circulaba como comentarios ambiguos empezó a presentarse como una historia con supuestos protagonistas, causas y consecuencias. Sin embargo, al revisar con lupa esas publicaciones, se observa un patrón claro de ambigüedad cuidadosamente calculada. Los titulares hablaban de crisis, de traición y de un hombre inesperado, pero evitaban afirmar hechos concretos. Se utilizaban fórmulas vagas como fuentes cercanas, entorno íntimo o personas que conocen la situación. En ningún caso aparecieron documentos, testimonios directos o declaraciones firmes que confirmaran una infidelidad real. Este detalle es clave para entender cómo se construyó el relato. La mayoría de los artículos mezclaban datos verificables, como cambios en la dinámica familiar o apariciones públicas reducidas, con interpretaciones emocionales. De ese modo, el lector recibía una historia aparentemente coherente, aunque sostenida más por insinuaciones que por pruebas. La figura del hombre inesperado se convirtió en el eje del morbo. Su anonimato permitió que cada medio rellenara los huecos según su conveniencia narrativa. Al no existir confirmación oficial sobre su identidad ni sobre su vínculo real con la familia, la especulación creció sin control. Mientras tanto, el silencio del propio Indurain se mantuvo intacto. Lejos de aclarar o desmentir, optó por una postura que siempre había caracterizado su vida pública. No responder, no confrontar y no alimentar una polémica que, desde su perspectiva, pertenecía al ámbito privado. Paradójicamente, esa misma estrategia fue interpretada por muchos como una admisión tácita. En la lógica mediática, callar equivale a esconder algo. Pero en realidad, el silencio también puede ser una forma de proteger a terceros y de evitar que una situación íntima se transforme en espectáculo permanente. Así, el caso quedó suspendido en una zona gris. No hubo confirmación de engaño, pero tampoco una negación explícita que apagara los rumores. Ese vacío informativo es lo que permitió que la historia creciera hasta convertirse en un supuesto escándalo nacional. En la próxima parte veremos cómo esta situación afectó emocionalmente al propio Indurain y qué impacto tuvo en su imagen pública, su entorno cercano y su manera de enfrentar el legado de toda una carrera. El impacto de toda esta situación fue mucho más profundo de lo que muchos imaginaron. Aunque Miguel Indurain evitó pronunciarse públicamente, su entorno más cercano empezó a notar cambios evidentes en su actitud y en su manera de relacionarse con el mundo exterior. Un hombre conocido por su serenidad y control emocional comenzó a mostrarse más reservado, más distante y visiblemente afectado por la presión constante. La imagen pública del campeón también sufrió un desgaste silencioso. No se trató de una caída abrupta ni de un rechazo masivo, sino de una erosión lenta, alimentada por la duda permanente. Para una parte del público, la simple existencia del rumor fue suficiente para romper la percepción de perfección que lo había acompañado durante años. En actos públicos y apariciones puntuales, su lenguaje corporal fue analizado con obsesión. Cada gesto serio, cada sonrisa ausente,
Cada respuesta corta se interpretaba como una señal de conflicto interno. Lo que antes pasaba desapercibido ahora era examinado bajo una lupa implacable. A nivel personal, el mayor golpe no vino de los medios, sino de la pérdida de control sobre su propia narrativa. Durante toda su carrera, Indurain había decidido cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En esta ocasión, la historia avanzaba sin su consentimiento, moldeada por voces externas y suposiciones ajenas. El entorno familiar quedó atrapado en esa misma dinámica. Personas que nunca buscaron atención mediática se vieron arrastradas a un foco incómodo. La presión no solo era pública, sino también emocional, al convivir con una versión distorsionada de su realidad cotidiana. Este periodo marcó un antes y un después en la manera en que el propio Indurain se relacionó con los medios. Su ya conocida distancia se transformó en un muro casi infranqueable. No por desprecio al público, sino por la necesidad de preservar lo poco que aún consideraba verdaderamente suyo. Así, el supuesto escándalo dejó de ser una cuestión de verdad o mentira. Se convirtió en una carga constante, un ruido de fondo que acompañó su vida lejos de las carreteras y de las competiciones. Un recordatorio de que incluso las figuras más respetadas pueden verse atrapadas en relatos que no controlan. En la siguiente y última parte abordaremos qué se puede afirmar con certeza sobre este episodio y qué lecciones deja sobre la fama, la intimidad y el precio de ser un ícono. Al llegar al final de esta historia, es fundamental volver al punto clave que muchos pasaron por alto desde el inicio. Nunca existió una confirmación oficial que demostrara de manera inequívoca una infidelidad dentro del matrimonio de Miguel Indurain. Lo que sí existió fue una combinación peligrosa de silencio, curiosidad pública y una maquinaria mediática ávida de relatos impactantes. Con el paso del tiempo, incluso algunos medios que inicialmente alimentaron la polémica empezaron a matizar su discurso. Las afirmaciones rotundas dieron paso a expresiones más cautelosas, reconociendo que gran parte del relato se había construido sobre interpretaciones y no sobre hechos comprobados. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, porque una vez instalada, la duda rara vez desaparece por completo. Para Indurain, este episodio representó uno de los desafíos más complejos de su vida fuera del deporte. No se trataba de ganar una carrera o de superar un récord, sino de convivir con una narrativa ajena, imposible de controlar. Su decisión de no exponerse públicamente puede entenderse no como debilidad, sino como una forma de resistencia silenciosa. Este caso deja una lección clara sobre la fragilidad de la reputación, incluso cuando se ha construido durante décadas con disciplina y coherencia. La fama no solo amplifica los logros, también magnifica los rumores y los convierte en verdades emocionales para el público. Y en ese proceso, la línea entre información y especulación se vuelve peligrosamente delgada. Más allá del morbo, esta historia invita a reflexionar sobre el derecho a la intimidad. Sobre cuánto estamos dispuestos a creer sin pruebas y sobre el costo humano que pagan quienes se convierten en personajes públicos. Porque detrás de cada titular hay personas reales, con silencios, heridas y límites que rara vez se respetan. El trágico final de este relato no está en una confesión ni en una revelación explosiva. Está en la certeza de que, aún sin pruebas concluyentes, un rumor puede marcar para siempre la percepción de una vida entera. Y ese es, quizás, el precio más alto que paga quien alguna vez fue considerado invencible.